Bienvenidos a nuestro espacio radial Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la Santa Palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Feliz inicio de semana, muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes. Hoy es lunes 19 de agosto del año 2013, estamos empezando una semana más, semana en triunfo, porque así es como nos lleva el Señor, siempre en victoria, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y muy contentos de poder iniciar una emisión más de su programa Conocer, Creer y Vivir, los lunes y los viernes de 1 a 1:30 de la tarde. Le recordamos también que este programa puede escucharlo a través del www.radiovisionchicago.com, y ahí entonces usted puede ver donde dice Ustream, le da clic y nos puede ver en vivo también. Si nos quiere ver en vivo, ahí estamos. Si no tiene tiempo de escuchar el programa a la 1 a 1:30, de 1 a 1:30, entonces espere un rato más y por la tarde puede dar clic a donde está el icono de YouTube, y ya este programa va a estar grabado, entonces usted lo puede ver con toda la tranquilidad y puede regresarle si no escuchó o no entendió algo bien, le puede regresar y se puede ir al ritmo que usted quiera. Esa es una de las bendiciones tremendas de Radio Visión en la producción de estos programas. Un saludo también muy cariñoso a mi amado amigo, hermano, pastor Oscar Rosales en los controles, y como siempre, Marta, qué gusto estar contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, pastor? Qué gusto también estar acompañados de dos pastores que se llaman Oscars, los dos. Te sacaste dos Oscars. Me saqué dos Oscars el día de hoy, así que aquí estamos. Qué bueno. Y bueno, Marta, ya estamos muy emocionados porque hoy, lunes 19 de agosto, inician las clases en el Seminario Bíblico Hispano. Por supuesto, el día de hoy empiezan las clases del Seminario Bíblico Hispano, y empezamos con la clase de Teología Sistemática 1, que empieza a las 6 de la tarde, y luego las clases también de que empiezan a las 7 de la tarde, que a 7 de la noche, que estamos ahí dispuestos para servirles a todos aquellos que nos visiten. Bueno, las clases van a continuar tanto lunes, martes, jueves y sábados. Y si no tuve tiempo de inscribirme, Marta, ¿ya no puedo? Por supuesto que se puede inscribir tanto a las clases de Biblia y Teología y Ministerio como a las clases de GD y computación. El día de hoy se pueden inscribir, durante la semana se pueden inscribir. Generalmente aceptamos estudiantes hasta la tercera semana. Después de la tercera semana cerramos la matrícula porque consideramos que ya no pueden ponerse al día con lo que se ha visto en las semanas anteriores. Así es. Y si usted no tiene tiempo en este momento para asistir al Seminario Bíblico Hispano, entonces puede accesar a la página de internet en el www.sbh.org. Ahí puede usted, sbhchicago.org. Ahí usted puede accesar a la página de internet del Seminario Bíblico Hispano, y entonces usted puede ver el currículum de materias y ministerios que ofrece el Seminario Bíblico Hispano para este semestre que comienza el día de hoy. www.sbhchicago.org. Ahí usted va y entonces le da clic a donde dice cursos y va a ver ahí todos los cursos que está ofreciendo el Seminario Bíblico Hispano. Si hay uno o más cursos que le interesa, entonces usted llama al teléfono que también está allí en la página de internet y puede hablar con Rosa Bolaños o puede hablar con la doctora Marta Elena Polo Coller, y ellos les van a asistir bastante en cuanto a qué conviene según lo que tienen proyectado estudiar, Marta. Exactamente. Así que hay desde lo más básico, clases de lo más básico hasta lo más, o sea, las personas que ya han estado por algunos semestres en el seminario que pueden continuar sus estudios avanzados. Así que, y también aquellas personas que nos están escuchando, pastores, que quisieran decir, bueno, es que mis congregantes no pueden ir al seminario porque es muy difícil, tal vez. O lejos, quisiera yo traer el seminario a mi iglesia. Pues también de eso se trata, poder llevar el seminario a su iglesia y entonces aún entrenar a este pastor, a los líderes que tienen la capacidad para poder fungir como tutores o maestros también del seminario. Muy bien, así que buena oportunidad para marcar al 773-385-8364,
385-8364, el teléfono del Seminario Bíblico Hispano. Y el viernes pues no pude estar aquí, estaba en un retiro de pastores, pero escuché el programa y sé exactamente lo que acabo de decir hace un momento. Fui al www.radiovisionchicago.com y le di clic al icono de YouTube, entonces vi el programa grabado con Marta, y entonces me gocé mucho, Marta, del cierre del 8º capítulo del libro de los Hechos. Sí, así es, terminamos el libro de los Hechos y hoy nos disponemos a entrar a la aventura del capítulo 9 del libro de los Hechos. Así es. Bien emocionante. Así es, que es como si hubiéramos terminado la primera temporada de la serie del libro de los Hechos. Hoy empieza la segunda temporada del libro de los Hechos y vamos a ver en un momento por qué. Así que si tiene su Biblia a la mano, le invitamos a que la abra ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y muy interesante, Marta, porque ya nos ha estado presentando el doctor Lucas, nos presentó a Pablo así de lejecitos, después nos lo acercó un poco más, y ahora en esta segunda temporada del libro de los Hechos ocupa una posición importante. No es la central, porque la central sigue siendo Dios. Siguen siendo los hechos del Espíritu Santo, pero ya ocupa una posición muy importante. Si fuera una película, podríamos decir, Marta, que Pablo está ocupando ahora, así como en una película siempre está el personaje protagónico, y existe el antagónico, ¿verdad? Él es el personaje antagónico, y lo presenta el libro de los Hechos a Pablo tal cual es. Sí, lo presenta y dice aquí, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Qué interesante que dice respirando, ¿no? Así es. Me imagino que verdaderamente Pablo estaba en una situación donde odiaba a muerte a los cristianos, porque era realmente algo tan inconcebible para él. Él era un fariseo, observaba la ley al pie de la letra, era un hombre que conocía la escritura, y no le parecía que Jesús cumpliera el cuadro del Mesías, aunque después, ¿verdad? Cuando después se escribieron los evangelios, especialmente el evangelio de Mateo, nos damos cuenta de que en Jesús se cumplen muchas de las profecías de las cuales Saulo conocía al pie de la letra. Así es, y me gusta mucho, Marta, porque me encanta que el Señor no esconde nada en la Biblia, no esconde absolutamente nada. Los hechos que pueden parecer, o que de hecho son malos, feos, vergonzosos, la Biblia no los oculta, y no los oculta porque Dios no tiene nada que ocultar, porque después vamos a ver lo que sucede con este siervo Pablo, pero un poquito de él nos empieza a reflejar ya el carácter de Pablo, Marta. Por supuesto. Respirando amenazas de muerte, ese es el carácter de Pablo. En el capítulo 8, tú te acuerdas, en el versículo 3 decía, y Saulo asolaba a la iglesia, y la palabra asolar en griego puede ser traducida como destruir. Sí, claro, atacar. Entonces Pablo era lo que estaba haciendo, atacar a la iglesia del Señor Jesucristo, quería acabar con ella. Y mira lo que dice el versículo 2, porque aún se atrevió a ir al concilio, o sea, para poder tener cartas que lo autorizaran, entrar a las sinagogas, porque interesantemente, o sea, no debemos de olvidar que el cristianismo es un cristianismo que tiene sus raíces judías muy profundas, y cuando hablamos precisamente de nuestra fe cristiana, hablamos de
nuestra fe judeocristiana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fundamentada en las escrituras judías, pero ahora, ¿verdad?, manifestadas a través del Cristo, correcto, el Mesías, el prometido, a través de las escrituras, y por eso decimos. Y era obviamente obvio que los nuevos creyentes en Jesucristo fueran a las sinagogas, precisamente para decir, miren hermanos, las escrituras de Miqueas, de Jeremías, de Isaías, han sido cumplidas en la persona de Jesucristo. Y por eso era el lugar de preferencia de los nuevos creyentes ir a las sinagogas para predicarle a sus hermanos judíos que lo que esperaba Israel ya había llegado. Así. Y que venía en tiempo nuevo. Así que por eso Pablo pide las credenciales, pide las cartas para ir a la sinagoga y entonces, ¿verdad?, enterarse quién está debatiendo. Dice, y fíjate cómo lo llama aquí, dice, para hombres y mujeres de este camino. Y me gusta mucho la escritura porque dice camino con mayúsculas. Sí. Sí. ¿Te has puesto a pensar que por qué dice camino? Bueno, camino es el camino, el Señor Jesucristo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Así se le llamaba a los cristianos. Así es, ¿no? Y entonces los trajese presos a Jerusalén. O sea, esa era toda su meta. Estaba tan enojado por atreverse a decir que el Mesías había llegado, que las escrituras se habían cumplido en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, que no lo podía entender, y entonces se propuso hacer el antagónico de la película. Así es, y entonces pide ese permiso para matar, ¿no? Pide el permiso para matar. Y le dan el permiso para matar, y entonces se empieza a asolar por todos lados hasta que quiere llegar a Damasco, que está al oeste de Israel, es la capital de Siria, y entonces va al camino en Damasco. Sabía que ahí en Damasco también se estaban escondiendo o estaban viviendo, no se escondían, porque una cosa es que huían del lugar donde estaban, de Jerusalén, pero en donde estaban ellos predicaban, por eso eran conocidos. Bueno, entonces ya va Pablo a la ciudad de Damasco, allá en Siria, y entonces a tratar de encontrar a esa gente del camino, esa gente del Señor Jesucristo, y yendo por el camino con C chiquita, entonces ahí le ocurre algo bien interesante que va a marcar el resto de su vida, Marta. Sí, así es, ¿verdad? Yendo en el camino, como dices, con C chiquita, se le aparece el camino con C grande. Un choque de caminos ahí. Un choque de caminos, ¿no? Y entonces, o sea, ese camino verdadero, le dice con gran voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues qué directo, ¿verdad? Cuando Dios tiene que llamar a alguien, cuando el Señor Jesucristo llama a alguien, lo hace de una manera personal. Yo me acuerdo cuando Él me llamó a su camino, lo hizo de una manera muy clara y muy convincente. Yo creo que es la experiencia de todos los cristianos. Así es. Y en este sentido, le dice por su nombre, y 2 veces se lo dice, ¿no? Para enfatizar que Él se lo está diciendo a Él. O sea, le está diciendo, cuando digo, Oscar, a ti te digo, ¿no? Entonces ya no hay equivocación de que es el hermano. ¿A quién le estará hablando? ¿A cuál de los dos Oscar le estoy hablando aquí, ¿no? Pero cuando te estoy mirando, ¿verdad? Cuando te estoy señalando, y cuando te digo 2 veces Oscar, ya sabes que te estoy hablando a ti, ¿no? No hay de otra, no es el otro Oscar, no es el otro pastor Oscar, es el que tengo aquí. Pero así sucede en el camino. El Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Él le dice, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Y entonces, ¿verdad? Jesucristo se revela a él de una forma tan personal. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que el Señor dice, yo soy el que tú persigues. Y añade, ¿verdad? Te es duro combatir aquellas cosas que piensas que son que te duele. Aunque Pablo no lo estaba viendo allí, le dice Señor. Curios, le dice en griego, que significa soberano, Señor, dueño. O sea, Saulo sabía que le estaba hablando a alguien mucho más allá, mucho más trascendente de lo que él se podía imaginar. Sí, no era una simple voz, no era alguien que él no vio nada más. ¿Quién me estará hablando? No. O sea, él reconoce en la voz la autoridad y por eso se atreve a decirle, ¿quién eres? Soberano. ¿Quién eres? Señor, dueño de todas las cosas. Y entonces le dice, ¿soy yo, Jesús? Sí, efectivamente, soy tu Señor. Soy el que tú estás persiguiendo.
Ujú. Y entonces realmente es emocionante porque el Señor Jesús no tan solo se revela quién es Él, sino le hace ver la futilidad, o sea, realmente lo necio de estar persiguiendo a la iglesia, ¿no? Porque precisamente eso que está persiguiendo algún día va a ser algo tan preciado para Él que su arrepentimiento, imagínate, va a ser total. O sea, yo me imagino, genuino, ¿no? Genuino, ¿no? Y te imaginas a Pablo, o sea, más adelante vamos o sea, en los capítulos que siguen del libro de los Hechos, vamos a entender, ¿verdad? Como esa transformación tan profunda que Dios hizo en la vida de Pablo, se convierte en todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahora el aguijón de Pablo es predicar el evangelio. Así es. A su propia gente, ¿no? Y lo hace, ¿verdad? Y vamos cuando estemos trabajando un poquito con la vida de Pablo, vas a encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, Hechos, Romanos 7, 8, donde dice, ¿verdad? Cómo añora, cómo quisiera con todo el corazón que sus hermanos judíos entendieran el evangelio de Jesucristo, que el Mesías ya había venido, que las escrituras se han cumplido en Jesús de Nazaret. Así que cuando le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le está diciendo realmente, esto que tú estás haciendo, o sea, es duro, porque te estás poniendo, ahora sí que al tú por tú con el Señor de los señores. Mira nada más, mira nomás con quién. Sí, nada, ¿con quién te estás sí. poniendo? Algo muy interesante que tenemos que decir del apóstol Pablo. Pablo era un hombre muy sincero, sí. Y Pablo era un hombre muy religioso. Pablo era un hombre que creía que de esa manera estaba sirviendo a Dios, atacando a los cristianos que son blasfemos, herejes, matándolos a ellos. Entonces iba a acabar, muerto el perro se acaba la rabia, diría el Pablo, ¿no? Claro. Entonces vamos a matarlos a todos para que ya se acabe este movimiento herético. Pero nos enseña muy claramente la palabra de Dios con el testimonio de Pablo, Marta, que uno puede ser muy sincero, muy celoso, pero estar sinceramente bien equivocado. Sí, es verdad. Y estar totalmente perdido. Por supuesto. Y Pablo tal vez no es que amaba tanto al Señor como a la religión. Pablo estaba aferrado a la religión porque estaba aferrado a la ley. Por supuesto, fíjate que es bien interesante porque no tan solo Pablo tiene ese celo, pero él está bien consciente de quién es él. O sea, él sabe quién es él. Y si, por ejemplo, buscamos en el Filipenses, sí. Ahí en Filipenses 3, 4, 12. Cuando presenta sus cartas. Presenta sus cartas, habla por lo menos de 7 cosas, ¿no? En las cuales él puede confiar. Circuncidado al 8º día. Tal y como lo dice la ley, ¿verdad? Sus padres lo llevarán a circuncidar exactamente al 8º día. Del linaje de Israel, o sea, puede trazar su ascendencia hacia realmente el pueblo de Israel. De la tribu de Benjamín, o sea, de la tribu, o sea, de lo que se conoce como el reino de Judá, o sea, el reino del sur. Así es. Dice hebreo de hebreos. O sea, que no hay, ¿verdad? O sea, que entre los hebreos soy, ¿verdad? Sí. Soy el de pura raza. Es como si dijera, yo soy más mexicano que el Chile. Así es, yo soy más mexicano que el Chile, ¿no? Y no sé, ¿verdad?, que digan nuestros hermanos latinoamericanos de cada quien de su país. Hay alguna forma en que se expresan. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, cuando dice fariseo, quiere decir, la conozco al revés y al derecho. O sea, me la sé, ¿verdad?, de una manera extraordinaria. De tal manera que si tú te acuerdas que el Señor Jesucristo dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así es. O sea que sabían. Sí. Eran los que el que sabe, ¿no? Entonces ellos sabían. Dice, en cuanto a celo, y aquí dice algo muy importante, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Así es. Y termina su resumen, en cuanto a la justicia que es en la ley. Otra vez la ley. Irreprensible. Así es. O sea que este hombre era un hombre realmente muy recto, sí. Con una ética increíble, con un sentir de deber a su nación, a su religión, a su código de conducta, ¿verdad? Bien comprometido. Así es. Era un hombre erudito, era un hombre que conocía la escritura de una manera asombrosa, que conocía la tradición hebrea, hebreo de hebreos, dice, ¿no? Conocía toda la tradición y él por eso, dice, el celo. Por eso lo dice, por celo ¿de qué? Celo de la ley, celo de Dios Padre, revelado a través de las escrituras judías, perseguidor
de la iglesia. Así es. Muy interesante, Marta. Y bueno, y después él va a decir que todo eso para él ahora significa nada, ¿verdad? Dice basura, y en griego dice estiércol. Pero eso ya nos empieza a hablar sobre el carácter de este siervo, y nos faltó agregar que fue educado en la Universidad de Harvard de su tiempo, era en bajo los pies del tremendo Gamaliel. Sí, entonces verdad. Era un tipo muy, muy preparado, y era un tipo que, como él mismo decía, sabía hacerse a los judíos como judíos, a los griegos como griegos, hablaba varios idiomas, latín, griego, o sea, era un hombre muy preparado, realmente muy preparado, y es ese hombre que creía que de esa manera se servía a Dios. Ese hombre está con ese celo por la ley, porque se cumpla la ley, está persiguiendo ahora a todos, a esta nueva fe que se está levantando en el Señor Jesucristo, para acabar con ellos, hasta que se encuentra de frente con el Señor Jesucristo, y entonces lo tumba del caballo, lo tumba de la religión, lo tumba de su legalismo, lo tumba por completo. Sí, aún de su pedigrí, ¿no? Así es. Porque dice, ahora, ¿verdad? Me puedo hacer al griego, griego, al gentil, gentil, al hebreo, hebreo. Ahora me puedo identificar, o sea, puedo hacer esto en el contexto donde Dios me ponga, ahí puedo realmente ser la persona que soy. Y entonces es el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le da las instrucciones, ¿no? Y le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué impactante, ¿no? Porque mira, no argumentó, no se disculpó. Dijo, bueno, es que yo persigo a la iglesia, y le da el pedigrí que le da a los filipenses, ¿no? No le dice todo eso, ¿no? Sino que realmente de una manera totalmente rendida, postrada ante el Señor, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Así es. Y esto para mí, Marta, no sé cómo piensas tú, para mí esto es una evidencia de una verdadera conversión, y te voy a decir por qué. Porque él reconoce delante de la presencia del Señor Jesucristo su propia condición, y entonces se pone en esa condición de decir, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate, no le está diciendo, oh, tú eres el Señor Jesús, entonces ven y restaura mi matrimonio, ven y restaura mi vida, ven y sana mi enfermedad, bien. No, le está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? O sea, tú eres el Señor. Yo a ti es al que te sirvo, al que te voy a servir, al que voy a adorar. Tú dime ahora, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo lo estaba haciendo, lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo a mi manera, y lo estaba haciendo mal. Ahora dime tú, que tú eres el Señor, ¿cómo debo de hacerlo para hacerlo bien? Para hacerlo bien. Esa es la evidencia de una conversión, Marta. Excelente, ¿no? Excelente punto que has tocado, porque verdaderamente una de las cosas que a veces yo tengo un poquito de dificultad con esos evangelistas que cuando llaman a la persona al arrepentimiento, a seguir a Jesucristo, prometen cosas que la misma Escritura no promete, ¿no? Así es. O sea, les prometen felicidad, les prometen prosperidad, les prometen un hogar donde nunca haya problemas, unos hijos que sean obedientes, castos y humildes. Y uno no puede prometer eso, ¿verdad? No. Porque el Evangelio no nos promete eso, nos promete ciertamente vida en abundancia. Y la vida en abundancia es muy diferente, ¿verdad? La expresión del propósito de Dios para tu vida es muy diferente al propósito de Dios para mi vida. Totalmente. Y para aquello que Dios tiene para ti de vida abundante es muy diferente tal vez a lo que a mí me tiene como vida abundante, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios trabaja de una manera personal. Y así lo hizo con Pablo. Yo creo que una de las razones por las cuales quedó sin vista por 3 días y fue tanta la impresión que recibió al encontrarse con este Señor, al ver ese resplandor en el camino, al escuchar la voz del Señor, que los demás no escucharon, solamente él escuchó, que realmente no pudo comer ni 3 días, completitos, ni beber nada. No. Estaba tan en shock, tan impresionado realmente de que él, siendo un pecador, un perseguidor de la iglesia, el Señor de la iglesia se haya atrevido a presentarse delante de él. Yo creo que era para meditarlo, pensar, y es aquí donde yo creo que Pablo entonces dice, todo lo que conozco de la Escritura, toda mi tradición, todo mi celo, todo mi linaje
a través de los siglos, porque a los judíos son muy celosos hasta el día de hoy de llevar una secuencia bien estricta de la genealogía de las personas. Pueden trazar su ascendencia hasta varias generaciones, porque tienen mucho cuidado de mantener esos récords. Así que, pensando en esto, decir, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? ¿Ahora qué hago? Sí. ¿Ahora qué hago? O sea, y así es como realmente uno entiende la verdadera conversión. Uno viene a Cristo con su pecado, no hay otra cosa, ¿verdad? Por supuesto que Dios nos ha dado la oportunidad tal vez de tener algunos títulos universitarios, tal vez de lo cual tener es bueno, todo eso, pero al final de cuentas, lo que realmente vale cuando uno entiende quién es Jesucristo es entender que Él nos va a guiar, no usando lo que ya tenemos, aunque eventualmente lo usa, sino llamando nuestra atención a la persona de Él. Así es. ¿Qué crees que hayan sido los pensamientos de Pablo durante esos 3 días? Yo me imagino, Marta, que debe haber sido un cambio tremendo en su manera de pensar, Sí. que eso es precisamente el arrepentimiento, lo que significa en griego, un cambio completo en tu manera de pensar. Pablo había trazado su propio plan de salvación a través de la ley, y ahora estaba viendo que eso no funciona, a pesar de todo el conocimiento, y entonces, ¿cómo es que yo puedo ser salvo? Bueno, eso es lo que Dios le está hablando en estos 3 días, y me recuerda mucho, o sea, las palabras me impactan mucho, créeme, como pastor, Marta, y tú sabes que yo predico cada domingo, toco ese tema cada domingo, sobre el propósito de Dios en la vida tuya, en la vida de aquel que llama a salvación. Pablo le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pedro dice ya en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel. O sea, Él nos llamó a salvación para que anunciemos las virtudes de aquel, no para que nos enriquezcamos, no para que, nada de eso. Por supuesto que Dios prospera, sí, claro. Por supuesto que Dios sana, por supuesto que Dios sana. Por supuesto que Dios restaura, claro. Y hay que pedir por restauración, sí hay que pedir por restauración. Hay que pedir por sanidad, por supuesto. Pero no es el propósito de la salvación, Marta. Sí, no lo es. El propósito de la salvación es, ¿qué quieres que yo haga, Señor, ahora? Es verdad, ¿no? Y entonces, para terminar, yo creo, ¿verdad?, que hay un paralelismo, aunque no debemos de hacer este tipo de comparación, pero es muy apropiado pensar. El Señor Jesucristo estuvo 3 días en la tumba, y al tercer día resucitó con gran poder. Amén. El gran apóstol Pablo estuvo 3 días sin comer y sin beber, pensando solamente, ¿verdad?, entre él y Dios, en esa tremenda comunión, en esa lucha, pero del cual vamos a ver más adelante cómo Dios lo levanta y sale victorioso. Y no se lo pierda el próximo viernes a la 1, de 1 a 1:30 de la tarde. Ahora queremos recordarles que la librería Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554, y aquí usted puede formar su biblioteca completa. En nombre de todo el equipo de producción de Radio Visión y de su servidor, el pastor Oscar Salinas y Marta Polo, y también el pastor Oscar Rosales acá en los controles, queremos darle las gracias a todos ustedes por su sintonía a este programa, y queremos invitarles a que nos vuelvan a sintonizar el próximo viernes de 1 a 1:30 de la tarde. Mientras tanto, lo dejamos con la buena programación de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Que tengan una bendecida semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Señor mi Dios,